Gran Reunión Americana era el nombre de una organización política que creó Francisco Miranda, en la que estaban afiliados O'Higgins, Bolívar, San Martín y muchos otros. El objetivo de la Gran Reunión Americana era llevar a la práctica el plan de liberación continental concebido por Francisco Miranda, que tenía la virtud de concebir la liberación americana como una acción única dirigida con unidad de concepción y unidad de acción para vencer a los españoles en América. La idea inicial de Miranda era liberar Caracas y liberar Buenos Aires. Cuando se produce el movimiento revolucionario en Caracas en 1810, en Buenos Aires en 1810 y a fines de 1810 en Santiago de Chile, la idea natural era desde Buenos Aires atravesar con el ejército revolucionario la zona de Córdoba, Jujuy, Charcas, Bolivia y llegar hasta Lima para derrotar la base del poder español. Pero a la altura de Bolivia, que en ese momento se llamaba Alto Perú, los españoles pusieron una defensa tan firme que fue imposible atravesar desde Buenos Aires la zona del Alto Perú, Bolivia, para llegar hasta Lima. Entonces, en 1814, después de 4 años infructuosos del Ejército del Norte, de tratar de avanzar de la manera directa, que era la lógica, José de San Martín, ante esa situación concreta, real, planifica el cruce de la cordillera de los Andes. El cruce de la cordillera de los Andes es hijo de la circunstancia concreta que enfrenta el ejército revolucionario, patriota, en la zona del Alto Perú, de no poder llegar a Lima desde Buenos Aires en forma directa, por la feroz defensa que hacía el colonialismo español de esa zona. Entonces San Martín planifica cruzar los Andes y hacer una campaña anfibia para atacar a Lima, que era el centro del poder español en América, desde el mar. Él era un militar experimentado, ya a los 30 años, condecorado por su capacidad y su valor, había peleado en África contra los moros, en el mar contra los ingleses, en los Pirineos contra los franceses. Cuando llega a sus 30 años, podemos observar que en las cartas de José de San Martín se percibe una persona, el pensamiento de una persona con la madurez de toda una vida, un hombre de 65 años que ya ha transcurrido y ha experimentado y ha aprendido de la vida. Sin embargo, José de San Martín, en esas cartas que escribe cuando llega a Buenos Aires, cuando está como gobernador de Cuyo, apenas tiene 30 y tantos años. Era un hombre de una inteligencia superior, de una capacidad verdaderamente genial. Los ingleses dicen que ellos inventaron la idea del cruce de los Andes, le pretenden asignar un sello propio a esa supuesta idea que no es tal. Le dicen que es el Plan Maitland. Eso es un invento para tontos, porque dicen que lo inventaron al cruce de los Andes en 1800, en 1799, es la franja de tiempo que ellos le dan. Para ese entonces, la campaña continental, que desde Miranda la perspectiva era liberar Caracas y Buenos Aires para avanzar en todo el continente, no era necesario concebir un cruce de los Andes porque por lógica se podía llegar a través del Alto Perú desde el sur y desde Caracas por la Gran Colombia. No era necesario ir por el cruce de los Andes. Sin embargo, ellos dicen que 12 años, 13, 14, 15 años antes de que fuera necesario hacerlo, concibieron la idea de hacerlo. ¿Para qué tendrían que hacerlo si no era necesario? Ahí está el talón de Aquiles de esta mentira de los ingleses. A partir de ahí hay que tener en cuenta que hay circunstancias personales que llevan a José de San Martín a concebir y ejecutar el cruce de los Andes. La tradición militar familiar, el desafío de superar el ejemplo más importante que había en la historia militar, que era el de Aníbal, el general cartaginés cruzando los Andes. San Martín tenía entre todos sus libros, tenía centenares de libros José de San Martín, porque tenía muy desarrollado el intelecto. Tenía las vidas paralelas de Plutarco. Él había estudiado a los grandes militares de la época de Persia, de Grecia, de Roma, los filósofos,
tenía un pensamiento nutrido, educado, formado, cultivado, que tiene que ver con su experiencia militar en África, en el Océano Atlántico, en los Pirineos. Todo eso se conjuga a la hora de que él tiene un pensamiento, un nivel de pensamiento superior con respecto a lo demás. San Martín se eleva por encima del medio, y entonces la patria pasa del nivel de pensamiento del ejército del norte al nivel de pensamiento superior del ejército de los Andes, porque está José de San Martín, que tiene una perspectiva superadora, un nivel de conciencia superior, porque era el hombre del destino indudablemente, era un hombre capaz, con experiencia, con desprendimiento, dispuesto al sacrificio. Nada tenían que ver, absolutamente nada que ver tenían los ingleses, ni han tenido que ver con la campaña libertadora americana. Es cierto que coincidían en que España era un enemigo para ellos, pero ellos quisieron aprovechar el plan de Francisco Miranda para apropiarse, primero, del prestigio de la campaña libertadora, segundo, para atacar a nuestros líderes en su propio prestigio, que hace a nuestra dignidad nacional y a nuestra identidad nacional americana, de todos nosotros, los de Caracas, los de Buenos Aires, los de Santiago de Chile, y a su vez se han querido poner ellos, los ingleses, que han sido esclavizadores en todo el planeta, en el lugar de libertadores, cosa que no les corresponde.